Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Bendiciones de lo alto. Amén. Bueno, una vez más nos encontramos acá, reunidos en su nombre, para alabar, glorificar y exaltar Así es, a Señor. nuestro Dios. Amén. Amén. Y bueno, es así como dice nuestro hermano, que viene elegante. Todas las cosas que nosotros hagamos, sea de hecho de palabra, sea para el Señor. Este fin de semana yo meditaba en eso, que muchas veces yo salía a comprarme una vestidura, una camisa, algo, pero buscando agradar al Señor, hermano, primeramente. Como no como antes, que cuando uno no conoce al Señor busca vestirse para impresionar al mundo, con las mejores marcas, para que vean que nosotros, y nos identificamos eh, con las cosas del mundo. Ahora, no es malo que nosotros, si tengamos dinero, bueno, compremos lo mejor que nosotros podamos tener, pero con la conciencia ahora que lo que mejor tenemos, pero lo estamos haciendo para el Señor, no para los hombres. Ahora, si hay personas que nos ven elegantes y les gusta pues lo que nosotros tenemos, bueno, amén, pero lo estamos haciendo para el Señor, amén. Bueno, precisamente estamos viendo la imagen visible del Dios invisible. Y la otra vez hablábamos acerca de la imagen espiritual, ¿recuerdan? Y poníamos esa comparación con el hermano Héctor, si venía bien peinado, bien planchado y que se veía por fuera, pero verdaderamente nos vemos por dentro si estamos planchados, peinados, bien arreglados, perfumados. Y es esa imagen que precisamente no podemos planchar, no podemos lavar, porque dice el salmista y también dice Isaías, se quitará el leopardo las manchas, aunque te lave con lejía. Entonces, ese proceso internamente solamente lo hace Dios. Dios es quien nos lava, nos limpia y nos renueva internamente. Bueno, vamos a leer pues, hermano, Colosenses capítulo número 1, el texto que tenemos acá, bandera de estos estudios que estamos pasando en este trimestre. Jesús es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio, el primogénito entre los muertos, para que en él todo tenga la preeminencia. Fíjese que siempre hemos estado leyendo esta escritura y lo hemos quedado aquí para que en él tenga toda la preeminencia. Pero el verso 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjese que aunque Jesucristo es el objetivo principal, es ser medio, él lo hizo es por mediante la sangre. Y es lo que dice Hebreo, que sin remisión, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado sin el derramamiento de la sangre. Vamos a enfocarnos un poco acá en este verso 19 y 20. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y ese es uno de los temas que habíamos estado comentando acerca del libro de Colosenses, porque los colosenses querían añadir cosas a su vida espiritual para estar completo. Pero el apóstol Pablo dice que por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Entonces nosotros estamos completos en Cristo, no nos hace falta nada porque en él habita toda la plenitud de Dios. Entonces, Jesucristo tiene para satisfacernos plenamente todo lo que nosotros necesitamos. Luego el verso 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. O sea, la reconciliación no es nada más que entre Dios y el hombre, sino todas las cosas, porque Dios maldijo la tierra, la creación, por causa del pecado.
Pero fíjese que por medio de él, o sea, Dios tuvo un medio y es Jesucristo para reconciliar consigo, con él, con Dios, con el Padre, todas las cosas. Y luego lo dice aquí, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Como estamos viendo aquí, cómo relacionamos este tema de este verso 20 y el verso 19, aunque lo estoy diciendo de atrás para adelante, porque es importante ver que Dios tiene un plan integral. La imagen que rescata la creación, un plan integral. Dios le bendiga, bendiciones, bienvenida. Entonces, hermano, la imagen de Dios rescata la creación, es un plan integral, no es un plan que es a media. Vamos a ver también una escritura muy importante que combina esta idea del apóstol Pablo, una escritura que encontramos en Efesios capítulo número 1, verso 10. Si alguno de ustedes la consigue para que la lea, Efesios capítulo 1, verso 10. Mientras que yo busco Hebreos 13:8. Efesios 1:10. ¿Qué le parece esa escritura con lo que hemos leído en Colosenses? Efesios 1:10. Dice así, de reunir todas las cosas en Cristo. O sea, hay un caos, hay una división de Dios y las cosas. No está hablando solamente del hombre. Fíjese que es casi el mismo pensamiento que tiene el apóstol Pablo, porque esta es la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a ver si acá puedo hacer ¿cómo hacemos una división? Entonces, reunir todas las cosas en Él, por medio de Él y para Él. Efesios, ¿no? Efesios 1:10. Habíamos también dicho Hebreos 13, Hebreos 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, en este enfoque divide la historia de la redención en diferentes dispensaciones, donde Dios interactúa de forma particular con la humanidad. Ese es en el enfoque dispensacionalista. Si bien esto puede ayudar a entender ciertos aspectos históricos, pero puede fragmentar el plan de Dios en múltiples propósitos en lugar de uno solo. ¿Entendieron esto? Ahora, no estoy hablando de que la teoría dispensacionalista esté mal, pero pudiera de que fragmente el plan de Dios en diferentes aspectos históricos y pudiera desfragmentar el plan de Dios en múltiples propósitos en vez de uno solo, que es en Cristo Jesús, que fue lo que hizo el apóstol Pablo. Fíjese que usted puede desarrollar una teoría, pero hay una teoría irrefutable que es la que Pablo afirma, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Quiero decirle, para entender esta perspectiva, es que la palabra dispensación aparece en la Biblia. La palabra dispensación que se puso de reunir todas las cosas en la dispensación de los tiempos. Entonces vimos Hebreos 13:8,
Estamos viendo también el mismo texto que es importante que vamos a volverlo a leer. Dice, por medio de él de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante su cruz. Y el otro texto que habíamos leído, Efesios 1:10, ¿no? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Fíjese que la palabra dispensación no está en plural, está en singular, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahora, si nosotros vemos aquí, si vemos que los tiempos están en plural, porque el tiempo no es uno solo por allá, el tiempo es pasado, presente y futuro. Entonces, todos esos tiempos Dios los reunió en Cristo Jesús. Y dice, ahora, de reunir todas las cosas en la dispensación de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, fíjese que no es un plan solamente con el hombre, de rescatar el hombre, sino es un plan integral de Dios. Lo que no podemos hacer es fragmentar este plan, porque Dios tiene un plan en Cristo Jesús. Las escrituras enfatizan que el plan de Dios se cumple en Cristo. Ahí está, se cumple es en Cristo. ¿Cuál es el centro del cumplimiento de este plan? Es que lo dice el apóstol Pablo ahí, hermano, no lo digo yo. De reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Declara que Dios tiene un propósito de reunir todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, incluyendo a todos y desde un principio. Entonces, ¿cuándo comenzó este plan? Cuando el hombre pecó. Ahora, pudiéramos decir que Dios tenía un plan entonces y las cosas que estamos viendo ya estaban planificadas por Dios. Así, esto no lo podemos decir y afirmar de esta manera porque no lo dice la Biblia, de que Dios creó al hombre para que pecara. No lo dice la Biblia, porque Dios puso al hombre y dice que todo lo que Dios hizo era bueno y el hombre vino a pecar y el pecado no es bueno. Entonces, hermano, también una idea que quería comentar acá de lo que estamos hablando, de que este plan abarca tanto los que están en el antiguo pacto como los que están en el nuevo pacto. Y eso es lo que estamos hablando acerca de la dispensación o las dispensaciones. Porque hay quien tiene idea de que Dios tiene un plan ahorita que no tiene nada que ver con los que estaban en el antiguo pacto. Y no, porque cuando dice ahí que Jesucristo viene a reconciliar con Dios todas las cosas, es todas las cosas. Ahora, cuando ustedes va, por lo menos a un instituto donde enseñan la palabra de Dios, ¿qué te dicen? Que sí es verdad, pero que se cumple en esta dispensación, que no tiene nada que ver con los que vivieron una dispensación aparte. Y eso lo está diciendo el apóstol Pablo ahí. No, el apóstol Pablo no está diciendo eso ahí. Él está hablando de la palabra dispensación, pero la está hablando en singular, no le está hablando en plural, ni está hablando de varias dispensaciones. Ahora, la palabra dispensación quiere decir oikonomía, que es la palabra que nosotros conocemos hoy como economía, que viene a ser la palabra administración. ¿Qué es un administrador? Cuando nosotros vamos a un banco o vamos a una empresa, el administrador es el que se encarga de que las cosas que hay, los insumos, bueno, sirvan para el desarrollo de todas las cosas equitativamente, administrar, ni que gastemos mucho ni que gastemos poco, y lo que se compró verdaderamente se use para el bien común de lo que se va a necesitar. Es decir, que si nosotros tenemos 5 empleados, nos vamos a comprar 20 sillas. Nosotros administramos la empresa. Si nosotros tenemos 5 empleados, bueno, compramos 5 sillas. ¿Me entiendes? Para eso es el que alcanza el dinero. Si nosotros, bueno, eso es. Entonces, Dios también tiene una economía. Dios también las cosas que Él tiene las administra. Entonces, no se está hablando de una administración financiera, sino se está hablando de una administración de propósito y de acciones. Nosotros cumplimos el propósito de Dios y Dios administra su poder por medio de lo que nosotros hacemos. Oramos, ayunamos, buscamos de Dios, leemos la palabra de Dios y Dios nos usa. Dios administra su poder a través de nosotros para su gloria y para su honra, para completar su obra.
No es para más nada, no es para la gloria de nosotros. Entonces, lo que nosotros habíamos estado viendo acá, el plan de Dios también incluye, hermano, todas las generaciones, todas las generaciones. Sin embargo, lo que yo le había comentado es importante ver este detalle. Si bien puede ayudar a entender ciertos aspectos históricos, como le estaba diciendo, dividir la historia en dispensaciones puede ayudarnos en aspectos históricos, pero puede defragmentar el plan de Dios en diferentes propósitos múltiples. Cuando el plan de Dios tiene un solo propósito y también tiene un solo, eh, eh, una sola persona que Dios ha escogido para que este plan se lleve a cabo y es Cristo. Ahora, Cristo no cambia, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aunque Cristo en el antiguo pacto no había muerto, no había sido crucificado, igualito es el mismo, porque el plan venía a desarrollarse en él. Dios no tiene planes diferentes, tiene un solo plan eterno, creado y centrado en Cristo. Ahora, fíjese que, eh, como le estoy comentando, quizás no todos tengan esta misma idea que yo tengo. Y de hecho, bueno, hay no solamente quienes, como yo le comenté, quienes han dividido el plan de Dios en dispensaciones, sino que también los han dividido en pactos. El pacto de Abraham. Y entonces Dios trató en ese tiempo a través de ese pacto y en otro tiempo a través del pacto con Noé, el pacto con Moisés, el pacto con David. Si bien es cierto, hermano, han habido varios pactos y han habido varios tiempos diferentes etapas de la vida, Jesucristo no cambia. El plan de Dios no cambia. El plan de Dios siempre ha sido reconciliar al mundo, a todas las cosas con Él, no solamente al hombre. Y es por eso que hay fallas y errores cuando nosotros no tenemos la idea enfocada en un solo objetivo y no en un plan general integral. Es un plan general integral. Ahora, fíjese que Romanos, vamos a leer Romanos 3, 29, 30. Romanos 3, esta es una escritura muy conocida, el verso 10, recuerdan que no hay justo ni a un uno. Romanos 3, 29, 30. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Hablando acerca de este tema, si Dios estaba tratando nada más que con los judíos o también estaba tratando con los gentiles. O sea, Dios vivió un tiempo nada más para vivir para los judíos o vivió un tiempo, ahora va a vivir un tiempo para vivir nada más que para los gentiles. No, Dios tanto es Dios de los judíos como es también Dios de los gentiles. Dice, porque Dios es uno. No hay dos planes, no hay dos Dios. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando acerca de la figura de Adán? Hay dos Adán. Todos los que están en Adán mueren y todos los que están en Cristo serán vivificados. No hay dos Adán y no hay dos Cristo. Tampoco hay dos Dios. Entonces no hay dos planes. Entonces Dios tiene un solo plan, tanto para la circuncisión como para la incircuncisión. Y es lo que habíamos hablado. El apóstol Pablo, cuando habla en Colosense y cuando habla en Efesios, dice que habían decretos que habían sido propuestos por Dios y que desligaban al pueblo judío con el pueblo gentil. Y cuando vino Cristo a través del derramamiento de su sangre, dice que ustedes que estaban lejos y los que estaban cerca los reconcilió en Cristo Jesús, haciendo de los dos pueblos uno solo. Ahora, ¿cuándo Dios hizo eso? En Cristo Jesús, de reconciliar todas las cosas. Ahora, no solamente reconcilió a los dos pueblos que estaban irreconciliables por la ley, sino que también reconcilió todas las cosas. Estamos hablando de una reconciliación ahora integral, general, no solamente de los hombres y entre los hombres, sino de la creación, porque la creación fue maldita por el pecado.
Y dice que la muerte, el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte en el mundo, no solamente en el hombre, sino en el mundo. Por eso vemos los animales fieros. Ahorita nadie tiene un león de mascota, se lo comería a él, hermano. ¿Entiende? Eso que vivía Adán en el huerto del Edén, a estar con los leones, con las serpientes. ¿Tendría usted una víbora, una cobra en su casa de mascota? Pues ni loco, un tigre menos. ¿Ve? Porque ya esas cosas no se pueden vivir. Vemos cómo la atmósfera, hermano, está destruyendo hoy en día a los hombres. Eso lo dijo Cristo. Torrentes de agua, el calor extremo. Cada año que va pasando, la ciencia dice, este año es el año más caloroso. Murieron tantas personas. El frío. Entonces el mundo se vino a desvirtuar. ¿Cómo reconciliamos todas estas cosas? Entonces cuando llegó el postrer Adán, que es Cristo, ¿qué hizo Cristo con su poder? Detuvo las aguas, calmaba el mal. O sea que Jesucristo Dios muestra que Él tiene el poder para cambiar todas estas cosas. Ningún hombre puede venir aquí y decirle a esa montaña, quítate de aquí, ponte para allá, calmar las aguas, decir a los peces, vengan y métase en esa red. O sea, Jesucristo hizo cosas sorprendentes. Él es el Dios todopoderoso. No ha cambiado. Es el mismo, como dice Hebreos 13:8, de ayer, de hoy, por los siglos. Entonces vino a mostrar el plan de Dios, pero también, hermano, a rescatar al hombre, que es el que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, para que pueda entonces el hombre vivir y disfrutar de todas las cosas que Dios va a crear por los siglos de los siglos. Como dice también la palabra, Dios ha puesto eternidad en el hombre. Aunque nosotros no somos eternos, porque nosotros no hemos vivido por todos los tiempos, Dios es el único que es eterno, pero Dios ha puesto eternidad en nosotros. Aquellas personas que no se arrepientan, no busquen del Señor, igual van a pasar una eternidad en la condenación. Es por eso que se predica el evangelio. Nosotros nos llenamos de la palabra, vivimos el evangelio, porque nosotros tenemos que dar testimonio de la verdad. Testimonio de la verdad. Entonces vemos aquí, hermano, en esta escritura que Dios es uno solo. Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dice, luego por la fe invalidamos la ley. O sea, ese era un problema que estaba teniendo el apóstol Pablo, porque aquí no estamos en este estudio que estamos pasando, no estamos hablando acerca de la ley, sino de la reconciliación que Dios ha hecho por medio de su imagen, que es Cristo. Y no solamente la imagen, sino que esa imagen derramó su sangre para que hoy día nosotros tengamos paz con Dios, paz con el hombre y paz con la creación. ¿Por qué tenemos paz con la creación? Porque si hemos visto que la creación ha destruido mucha gente, ha destruido cosas, igual Dios, hermano, ha utilizado todas estas cosas para bien y la creación va a ser transformada y regenerada. Es el apóstol Pablo que dice que y esperar a Jesucristo, el cual a través de él Dios va a regenerar todas las cosas, todas. Ya no está hablando acerca de una regeneración nacional. Dice, vamos a leer ese, ese capítulo, creo que es Hechos capítulo 3 verso 29. Si no lo buscamos acá, hermano, en el internet. Hechos capítulo 3 verso 29. ¿Cómo cambia la mente del apóstol Pedro cuando Hechos capítulo 2, verso 29? Dice Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y habiendo dado juramento de que Dios había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no sería dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios de los muertos, que ahora nosotros somos testigos. Así que saltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oí.
porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Bueno, aunque eh, no es el texto que estoy buscando, ¿verdad? Pero es parte y se relaciona de lo que estamos hablando. O sea, Jesús se sentó en el trono dándole esa posición a la imagen de Dios, reconciliando esa imagen, Dios con el hombre, nosotros representados en Jesús. Es por eso que dice el Apocalipsis que el que venciere, ¿verdad? El que venciere, yo también le daré que se siente conmigo en mi trono. Vamos a buscar acá, como le dije, este texto. Es importante que veamos algunas cosas, hermano, porque yo le digo esto porque nosotros leemos estos textos y muchas veces lo tenemos en un enfoque diferente. Pero ¿cómo lo ven los apóstoles? Y que envía a Jesucristo y reconcilia con él todas las cosas. Bueno, está hablando aquí de Colosenses, estamos viendo esa misma escritura, Colosenses 1:20 y Efesios, pero no me está dando el texto de Hebreo, perdón, de hecho, yo creo que es 19. Eh, Sí, no 3. Es que yo estoy en el capítulo número 2, hermano. 19. Ah, sí, Héctor, disculpa que tú lo habías dicho ahí, de que ese capítulo no llegaba. Ujú. Ese es el 19, no el 29. Disculpen, hermano, de verdad. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Recuérdense la pregunta en el capítulo número 1, Señor, ¿restaurarás el reino? Ahora aquí no está hablando de restaurar el reino, sino de restaurar todas las cosas. El Espíritu Santo le hizo ver las escrituras, entonces es lo que le estaba diciendo. Nosotros pudiéramos ver diferentes panoramas en la escritura porque no todos nosotros tenemos la misma perspectiva. Por lo menos, nosotros aquí tuvimos un mini debate. El pastor puso un argumento, Héctor puso un argumento y Felipe puso un argumento. ¿Esos tres argumentos todos estaban igual? No. Y Felipe dijo, bueno, yo creo de esta manera. Y Héctor dijo, yo creo de esta manera. Pero son hermanos, están en la misma iglesia, tienen la misma Biblia, pero no tienen la misma perspectiva. Nosotros como seres humanos y estando dentro de la iglesia, no tenemos la misma visión. Quizás nosotros no tengamos la visión. Yo no pueda ver más allá de lo que ve mi hermano o pudiera ver, pero si yo no lo veo, no lo creo. Porque de repente la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y también leerla. Pero si yo no hago ese análisis, no entro ahí, no puedo ver, ¿cómo hago? Ahora, yo respeto lo que tú crees, como estábamos hablando acerca de, de la salvación. Y muchas personas dicen, bueno, que hay un libre albedrío, que Dios le presenta al hombre la salvación, pero el hombre está en él aceptarla sí o no. Otros dicen que el hombre está imposibilitado de ver la salvación y es Dios quien lo alumbra y que una vez que Dios lo alumbra, él no puede decir no ni sí, sino que dice sí, porque Dios lo escogió. Entonces están esas dos perspectivas. Por eso que están los calvinistas y están los arminianos. Uno que dicen, bueno, que hay el libre albedrío y que Dios alumbra al hombre para que el hombre pueda aceptar. Y otro que dice que no. Hay quienes dicen, porque la luz vino al mundo y los hombres rechazaron más la luz que las tinieblas. Entonces, fíjense que hay argumentos bíblicos. ¿Por qué? Porque Dios está alumbrando al hombre, pero el hombre ama las tinieblas. Y ahí es donde la gente dice, bueno, Dios te está alumbrando, te está abriendo. Entonces, es un alumbramiento
hacia la mente y no, y no al espíritu. Entonces, hay otros que dicen que ese alumbramiento es hacia la mente, la conciencia, pero no hacia el espíritu. Porque cuando Dios alumbra el espíritu, es que el hombre ve a Dios y tiende a que el Espíritu Santo dice, tú eres un pecador. Y se ve muerto, lo que le pasó a Isaías. Porque hay hombres que se les llega la palabra de Dios, pero no tienen esa experiencia que tuvo Isaías. Y entonces están esos debates. Entonces, ¿es una verdad que Dios alumbra al hombre? Sí, es una verdad que Dios alumbra al hombre. Y entonces es una verdad que Dios alumbra el espíritu del hombre y es irresistible. Es una verdad porque eso le pasó a Isaías. Tanto le pasó a Moisés, nos pasó a nosotros. Entonces, no, la palabra de Dios no puede vivirse en experiencia, sino en una verdad. Isaías dijo, yo soy hombre muerto. Entonces, cuando el hombre se acerca a Dios, el Espíritu Santo lo ilumina y es lo que dice Jesucristo, que el Espíritu Santo pone la justicia, el pecado, el reconocer que somos pecadores y el juicio. Y ahí es entonces en donde el hombre confiesa que Jesús es el Señor. Entonces fíjense que el plan de Dios no cambia. Aquí el apóstol Pedro dice, arrepentíos y convertidos. Arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Esto es lo que está impidiendo que el propósito y el plan de Dios se cumpla en un hombre. Ahora, el propósito y el plan de Dios, hermano, también es juzgar el pecado porque Dios es justo. Entonces dice Jesucristo que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, no para el hombre, pero como el hombre vino y fue arrastrado con el pecado, también va a sufrir las mismas consecuencias, porque Dios lo llama a arrepentirse de los pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, y Él envía a Jesucristo. Jesucristo, hermano, ahora mismo, en esos días, se había ido. Pero ahora el apóstol Pedro dice, y que lo envíe, y pudieran decir otra vez, que os fue antes anunciado, a quien es cierto que es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. El apóstol Pablo está hablando en pasado que Jesucristo fue anunciado, llegó, trajo el evangelio, trajo la reconciliación, pero va a volver a venir para que construya todas las cosas. Ya no es una reconciliación nada más dentro del pueblo de Israel, porque Israel estaba dividido. Y la división que había entre judíos y gentiles, no, es una restauración de todas las cosas. La creación está en un total deterioro y en una guerra con Dios también, porque no obedece a Dios. Dios no hizo la creación, el mar, para que inundara a los hombres y los matara, para que hubieran grandes torrentes de agua y ahogar al hombre y lo matara. No, Dios no hizo para que los animales se comieran a los hombres. Entonces, esto está desvirtuado todo. Entonces, el apóstol Pedro, antes que Pablo lo escribiera y tuviera Pablo esa perspectiva y la describiera y diera detalles más que Pedro, ya Pedro tenía esta idea en la mente por medio del Espíritu Santo. Y es por eso que estamos viendo este texto de Colosenses. La misma hermana Luciani decía que no es fácil. Este, este capítulo número 1 de Colosenses, cuando empezamos desde el verso 15 en adelante, que es hablar acerca de la imagen de Dios, que es Cristo. ¿Qué representa Cristo en el plan de Dios? ¿Qué representa Cristo para la humanidad? Y habíamos hablado de esa relación, ¿recuerdan? Cristo en relación en cuanto a todas las cosas. Cristo en relación con Dios, Cristo en relación con lo creado, Cristo en relación con la iglesia. ¿Qué relación? Todo. Cristo es todo, hermano. Cristo es todo, es la imagen de Dios. Él es quien sustenta todas las cosas, pero por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. No es que la va a reconciliar, sino que ya la reconcilió. Ya la reconcilió. Dios vive en un estado eterno, no como nosotros. Pedro espera que Dios envíe a Jesucristo para reconciliar las cosas, pero ya Dios ve todas las cosas en Cristo hechas. Y eso lo dice Apocalipsis. Jesucristo dice, hecho está. Dios no está esperando nada. Dios no vive
como estamos viviendo nosotros, en un pasado, en un presente y en un futuro. Dios vive en una eternidad y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Recuerdan cuando vimos Romanos capítulo número 8? Cuando dice el apóstol Pablo, a los que antes llamó, a estos también justificó, santificó y glorificó. No está hablando en un futuro, no, está hablando en un estado eterno, que Dios ha hecho todas las cosas. Y dice también Apocalipsis, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Pero Jesucristo fue inmolado en verdad antes de la fundación del mundo. Pues no, Jesucristo tuvo un tiempo que fue inmolado aquí. Pero Dios lo ve inmolado antes de la fundación del mundo. Dios ve todas las cosas en una eternidad. No hay fallo para Dios. Entonces, ver y escribir un libro nada más con el propósito de la reconciliación del hombre con Dios y solamente centrarse en ese propósito, bueno, pudiera ser una verdad, pero pudiera estar dejando por fuera fragmentos del plan de Dios, que es reconciliar todas las cosas. Entonces, es por eso que habíamos también dado esta reflexión, que aunque hay personas que han puesto la historia en pactos y en dispensaciones, pudiera también, hermano, que están dejando por fuera el plan integral de Dios, que es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora fíjense que yo estoy hablando aquí reafirmando la mente del apóstol Pablo, llevando a lo que el apóstol Pablo nos quiere decir con la escritura. ¿Tienen ustedes algo que decir acerca de esto? Felipe, hay algo ahí en esa Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vamos a buscar Efesios 1:10. ¿Cuál es el comentario que esa Biblia tiene de Efesios 1:10? No, en cuanto a la clave que usted ha dado el día de hoy, aquí es interesante lo que dice Efesios 1:19 y Efesios 1:20. Aquí dice reconciliar consigo todas las cosas, el 1:20. Dice, como príncipe de paz, esto aparece en Isaías 9:6. Jesús finalmente sofocará toda rebelión contra Dios y contra sus propósitos para los creyentes. Esto significa la reconciliación actual con Dios. En cuanto a los no creyentes y los poderes demoníacos, sobre ellos se impondrá el reino universal de paz de Cristo, pues Él, como Rey conquistador, esto lo podemos ver también en 1 Corintios 15, del 24 al 28, en Apocalipsis 19, del 11 al 21, derrotará su rebelión de manera decisiva para que ya no puedan hacer daños en el universo. La base del reino de paz de Cristo es la sangre de la cruz. La cruz es verdaderamente el punto central de la historia humana y cósmica respecto a la crucifixión. Ahí está. O sea, habíamos hablado acerca de la sangre, ¿entiende? Y que por medio de la sangre es que viene la remisión de pecado, como dice Hebreo, que sin remisión de pecado, perdón, sin remisión de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, ahí está un plan integral, reconciliar todas las cosas, pero también hacer justicia. Entonces, la muerte de Cristo no solamente afecta a los salvos, sino también afecta a los condenados. Los que van a ser condenados son los que han rechazado. Ahora, van a ser condenados porque rechazaron a Cristo, van a ser condenados porque pecaron, pero la muerte de Cristo le va a traer el juicio y la condenación. El juicio. Fíjense lo que dice el verso 11. En él asimismo tuvimos herencia. Entonces la herencia de los judíos y de los gentiles no está por ser hijo de Abraham, está por medio de Jesucristo. Y ese es otro error también. El ver el plan de Dios en los judíos y no verlo en Cristo. Es por eso que cuando nosotros leemos el antiguo pacto, las promesas que están hechas para el pueblo de Israel, las ven netamente para el pueblo de Israel y no las ven para Cristo. Entonces fíjese lo que dice el apóstol. Este es Pablo, hablando Pablo, en él asimismo tuvimos herencia, tuvimos. Está hablando, le está hablando a los gentiles, pero se está incluyendo él. Esto es importante que nosotros lo veamos en las escrituras. Ahora, el apóstol Pablo está hablando en una dispensación.
porque está en la iglesia. No, es porque es para la iglesia. No, él no está hablando aquí en cuanto a la iglesia. Él está hablando aquí en cuanto a un plan general, integral. Dice, en él asimismo tuvimos herencia. Es por eso que están estos debates. Entonces los del antiguo pacto no están aquí en esta herencia, porque se limita a una dispensación, la dispensación de la gracia. Pero los que estuvieron en el antiguo pacto, como no están en la dispensación de la gracia, no reciben esta herencia. Entonces el apóstol Pablo, ¿de dónde viene el apóstol Pablo? El apóstol Pablo viene en una transición tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto. Cuando Jesucristo llegó, dice el apóstol Pablo que llegó bajo la ley. ¿Entiende? Y se llegó el cumplimiento del tiempo y Dios envía a su hijo, dice, y nacido bajo la ley, dice ahí el mismo apóstol Pablo. ¿Y dónde estaban ellos? Ellos vienen de la transición de la ley a la gracia. Entonces, esto no era para ellos tampoco, porque ellos vienen de ese mismo linaje. Entonces el apóstol Pablo dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Ahora, decía el mismo pastor la semana pasada, no va a haber más muerte, no va a haber más llanto, no va a haber más esto. Dios está predestinando eso. De su boca sale la predestinación, sale lo eterno. Porque Dios no está viendo las cosas como lo estamos viendo nosotros. Cuando el apóstol Pablo habla de la predestinación, está hablando del propósito eterno de Dios. Nosotros no lo podemos ver aquí, porque nosotros no sabemos mañana quién se va a arrepentir, pero Dios sí lo sabe. Entonces la predestinación no está en la mente del hombre, pero sí está en la mente de Dios. Porque nosotros tenemos una mente finita, Dios tiene una mente infinita. Mañana pasado nosotros vamos a ir a predicar el evangelio allá afuera. ¿Quién se va a arrepentir? Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Entonces, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No es según a lo que nosotros pensamos o creemos aquí o debatimos. No, si tú estás predestinado o no estás predestinado. No, es conforme al propósito de Dios quien hace todas las cosas. ¿Y la hace en quién? En Cristo, porque Él es el heredero. Y ese fue el error que tuvieron los judíos. Los judíos pensaban que como ellos venían de Abraham, Dios le iba a dar la herencia. No, tú tienes que aceptar a Cristo. Cristo es el heredero y por medio de él tenemos herencia. Dice, en él asimismo tuvimos herencia. En él asimismo tuvimos herencia, en un pasado, en una eternidad. La herencia la tiene Dios, es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya sonó La campanita. la campana.